Muy buenas tardes, licenciada. Somos el grupo 10. Vamos a exponer el arte de hablar y comunicar. Mi nombre es Joel Copa Morales y yo voy a empezar. El arte de la oratoria. Cuando hablamos de la oratoria, estamos hablando del arte de la palabra, de cómo una persona es capaz de transmitir un mensaje hablando, comunicando a un público o un individuo. La clave está en la capacidad del emisor para convencer al receptor. En la oratoria, la presentación final es el contar, exaltar o motivar al receptor. Lo importante para lograr que se transmita de lo hablado en la capacidad del orador. Por un lado, es importante los conocimientos que tenga la persona sobre el tema a transmitir. Como dijimos antes, el arte de la palabra tiene la facilidad de que el mensaje que se quiera transmitir no siempre tiene que ser verdad. Lo importante es que el mensaje que se quiera transmitir sea creíble para el oyente. Definiciones de la oratoria y orador. Es el arte de hablar con elocuencia y ésta se enlaza con distintas formas. El discurso es aquello que razonas en tu mente y compartes con otras personas. Eso quiere decir que estás dando opiniones o exponiendo hacia el oyente. La diserción nos sirve para exponer las ideas ajenas y refutar. El sermón. El sermón es la representación o insistente de un discurso que ha sido represido hacia él. Características de un buen orador. Argumentos sólidamente. Discutir íntimamente en la cual se busca aclarar con solidez, con razones verdades y firmes de lo hablado. Infor- informar bien. Dar la noticia con claridad para los oyentes en lo cual se capte totalmente la noticia. Ahora, hay algunas señales de un mal orador. Miente. Falta lo debido creando inseguridad al oyente. Mani- manipula, es otra opción. Manipula la información a su favor para conversionar errores al oyente. Elude, informas, no informa sus intenciones a los demás. Buenas tardes, doctora. Yo voy a leer sobre el método para elaborar la sustancia del discurso. Existe un método denominado clásico, contiene 5 fases. 1. Inventivo. Consiste en la búsqueda y selección de contenidos que sirvan para probar la causa o justificar la posición que se defiende. El arte, el ingenio, la formación, los conocimientos y el prestigio del orador son esenciales. Dispositivo. Aquí se trata de la organización de los contenidos y el orden de los argumentos. Veremos cómo pueden construirse exposiciones distinguiendo diversas situaciones. Para exponer los argumentos más sólidos al principio y al final, los más débiles al medio, para refutar al revés. Las críticas más fuertes al medio y las débiles al principio y al final. 3. El locutio. En esta fase se trata de escoger la manera de hablar que se usará. Se debe intentar que el discurso reúna 4 características. Pureza, del latín puritas. Buen uso de la gramática, aunque retóricamente es admisible un barbarismo o un solecismo, si con ello se embellece la expresión. Hay que procurar de no caer en excesos. Perceptibilidad, del latín perspicuitas, tiene que ver con la selección de palabras que se emplean, procurando elegir aquellas que sean acordes con el tipo de auditorio al que se dirigirá. Conceptos muy sofisticados pueden afectar el grado de comprensión y, lo más importante, credibilidad y de aceptación. Adorno del latín ornatus. En esta etapa se escogen las metáforas, anécdotas, chistes, citas. Buen estilo, del latín urbanitas. En esta parte se debe prestar atención a la elegancia, el estilo usado, al uso de los conceptos apropiados, teniendo presente que debe evitarse que suene cursi o recargado. 4. Memoria. 5. Actio o pronunciatio. Con las 3 primeras operaciones se construye el discurso, con las 2 últimas se comunica. Nos referimos a las 3 primeras. Cuando se debe hablar en público se hace necesario distinguir 3 partes esenciales e independientes una de las otras. Ellas son: la primera es la invención. El tema es el punto de partida de cualquier tarea oratoria. Suele hacerse a menudo distinción entre el tema elegido libremente y el tema impuesto. Esta distinción se refiere a nada más
búsqueda de los orígenes posibles de un discurso y de ninguna manera señala una diferencia del trabajo en sí, pues una vez elegido o aceptado el tema propuesto, la elaboración del discurso sigue un proceso común. La frase de preceptista romano Quintiliano seguirá siendo la mejor recomendación para el orador y el artista. Proponerse un asunto al alcance de nuestras fuerzas, estudiarlo con madurez. Una vez determinado el tema y compilado el material, debe elaborarse el discurso. Esta tarea descompone 3 pasos distintos, que en rigor son las mismas etapas donde la labor intelectual: invención, composición y elocución. Esta división del trabajo literario y retórica proviene de los antiguos griegos y romanos y ha perdurado hasta nuestros días. La invención es la búsqueda y la elección de los pensamientos, en tanto la composición es el desarrollo y el ordenamiento de estos pensamientos, y la elocución es la expresión de esos pensamientos de la forma más bella y adecuada posible. Estas 3 operaciones son en esencia distintas, pero no inseparables, puesto que muchas veces se encuentran en el pensamiento y la expresión simultáneamente. De todos modos, esta clasificación tiene un valor práctico, inestimable, a condición de que uno no se ciña con exceso. La mecánica de la creación estética es bastante más complicada que cualquier simplificación didáctica. La composición, el esquema, su necesidad y su utilidad. Para conseguir un buen resultado, hay un solo expediente: trazar con anticipación un esquema o un plan de nuestro discurso. Todo depende del plan, solía decir Goethe, y en esto nadie lo ha refutado ni podrá. Un buen plan, sin dudas, es la base más segura de una buena ejecución. Para escribir o hablar hay que atenerse a un plan previo, como toda tarea. El análisis de los mejores discursos de todos los tiempos permite la descomposición del texto en un esquema. Este es el que se hace en el discurso, no falte ni sobre nada, y que los elementos guarden entre sí un equilibrio. Las ventajas de un plan bien meditado solo nos pueden traer beneficios, puesto que 1. Permite colocar en un orden adecuado todos los elementos por orden de jerarquía, relación y objetivo. 2. Precave contra el olvido de elementos importantes durante el desarrollo del discurso y facilita la unidad artística y lógica del texto. 3. Garantiza la claridad y la comprensión por parte del auditorio. Acerca del momento más oportuno para trazar el plan, no hay ninguna opinión de validez absoluta. Lo importante, eso sí, es hacerlo antes de comenzar el trabajo de la búsqueda de las ideas, como también dotarlo de tal flexibilidad que nos permita ir ajustando paulatinamente a medida que toma cuerpo el trabajo. En la práctica, la operación de búsqueda y elección de ideas y de elaboración del plan suele hacerse a veces simultáneamente, pues una idea hallada nos remite su ubicación dentro del plan y viceversa. La necesidad de completar un paso, el esquema nos sugiere el pensamiento que nos falta. Esquema y los apuntes. Preparado el esquema, conviene complementarlo con ideas que expresaremos en el discurso. Los apuntes constituyen parte del trabajo de preparación de él y es útil hacerlo, aunque en nuestra disertación no lo utilicemos. El orador debe tener apuntes como resúmenes o reseñas de lo que habrá de qué decir, así para evitar olvidos o desvíos en el orden pensado u otros inconvenientes. Está claro que la verdadera elocuencia no es la leída ni recitada de memoria, sino la improvisada o semi-improvisada. Una vez incorporado a nuestro espíritu el esquema del discurso y las ideas que expondremos, lo más aconsejable es entregarse a la inspiración y a la expresión del momento. El apunte en forma de fichas o esquema puede llevarse con uno mismo para sacarnos de apuro en casos de olvido o de una conmoción inesperada de nuestra. En redacción, los apuntes, como tantas otras cosas, cada orador debe seguir la técnica que más se adapte a sus condiciones psicológicas. Puede ser extenso o breve, analítico o sintético, transcribir o no las frases dadas en efecto, o las ideas, matrices y secundarias, o estar compuesto en letra manuscrita o de máquina, emplear símbolos, dibujos, números, palabras o cualquier otro recurso que facilite el recuerdo: tener oraciones, párrafos o nombres subrayados o escritos con tinta de distintos colores, tener márgenes grandes o estrechos, en fin, puede estar confeccionado como más convenga a cada mentalidad. Recordemos las instrucciones del canciller francés
Dawetzia, dadas a su hijo. Redacta tus apuntes como convenga mejor a tu memoria. La elocución o el estilo. Después de preparado el esquema o el plan y escogido los pensamientos que en él tendrán cabida, ha llegado el momento de escribir nuestro discurso. Si estás destinado a ser leído o ser desarrollado con palabras y frases, si lo improvisamos o estudiamos en detalle para ser pronunciado posteriormente, ha llegado el momento de poner en vocablos el discurso. Esta etapa se denomina elocución. En otros términos, la educación es la expresión en forma idiomática de los pensamientos, imágenes y sentimientos, de la manera más creíble como armónicas posibles. Gracias. Hola, soy Jorge Zúñiga y voy a hablar sobre el estilo oratorio. El estilo oratorio existe. El lenguaje escrito está por naturaleza sujeta a condiciones distintas de la palabra escrita. Y esto es una ineludible verdad que todo orador debe conocer. Está claro que se habla como se escribe. Por esta razón, el discurso escrito, para ser leído, debe estructurarse de acuerdo al estilo hablado, y no como una diserción destinada a la lectura. El lenguaje oral tiene sus propias leyes, que no son las mismas de la lengua escrita. El lenguaje oral permite aún más, necesita más recepciones, suspensos, interrogaciones y exclamaciones, y toda una suerte de recursos que son totalmente desaconsejables en la composición escrita. En cuanto a la frase oratoria, es diferente en su escritura de la escritura, ya que debe tener un ritmo y una extensión que no tolera el lenguaje escrito. Identifica afirmación que puede hacer con respecto al vocabulario. Asimismo, los errores sintácticos o de construcción son menos graves en el discurso hablado, pues el público en general no los percibe ni tienen tampoco gran importancia. La voz tiene una especial significación en la oratoria. Una buena voz facilita la misión del orador y le da un apoyo seguro. Por lo general, esta se descuida en la vida cotidiana. No se entrega una importancia a este espacio de expresión oral. Y ese detalle muchas veces se hace disminuir el interés en una conversación. Por ello se habla de ciertas cualidades que debe poseer un orador, pero aquellas afortunada o desgraciadamente se traen desde el nacimiento. Habrá que buscar la perfección a partir de nuestras condiciones innatas. Lo principal es darse cuenta que las virtudes o defectos de la propia voz para aprovechar las primeras y corregir en lo posible las segundas. Para este último caso existen especialistas para ello, fonoaudiólogos. En el modelo de pronunciación ha de ser, según esto, la pronunciación castellana sin vulgarismos y culto sin afectación. La acción. La acción es de capital importancia en el discurso. Los antiguos lo llamaban discurso del cuerpo. El discurso no es solo el conjunto de palabras contenidas en un texto, sino que es también la voz con la que ellas se pronuncian junto a la acción de los brazos y las manos. El cuerpo, y principalmente los gestos del rostro, en nuestros días, la mayoría de los discursos se pronuncian en lugares cerrados, con la ayuda de amplificadores, pero que sin embargo, la acción no ha disminuido de importancia en estos últimos días. La importancia de la acción. La importancia de la acción va acompañada con la voz, que hace más notable los pensamientos y sentimientos que se exponen. Va dirigida directamente a los sentidos, y por ello la comunicación es inmediata. La acción acompañada de las palabras y las hace más notables e inteligibles. Por eso se ha dicho que subraya el discurso. Muchas veces un gesto vale más que mil palabras. Un orador que no emplee un acierto los alemanes o que utilice fuera de la conveniencia, desluce su discurso y revela una desarmonía en el público. Percibe enseguida, en algunos casos exclusivos, los desaciertos, arruinan totalmente el discurso. Un orador que se mueve, un animal enjaulado en un estrado o un conferencista inmóvil. Una estatua pagarán con el desprecio y el derecho del auditorio por su falta de interés en los movimientos. La comunicación del orador con
El discurso desea más entender y comprender la psicología del alma y la intimidad del orador. Solo después de haber percibido esa intimidad, le dará su adhesión o se la negará. De aquí nace la necesidad del orador muestre en su acción toda la riqueza que lleva en su alma. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es César Sanizo Tangara y voy a continuar con el tema. Preguntas claves para preparar un discurso. Entre estas tenemos 8 preguntas claves, que son: 1. ¿Cuál es el motivo de la reunión? 2. ¿Para quiénes? Si el discurso va dirigido a niños, a estudiantes, a jóvenes, a personas mayores, etcétera, etcétera. 3. ¿Sobre qué trata la materia? 4. ¿Cuánto tiempo tengo? Si el discurso va a durar 15 minutos, si va a durar 30 minutos, 45, inclusive puede durar un poco más. 5. ¿Cómo abordar el tema? Esto es necesario preguntarse, ya que el discurso va a tratar de un objetivo en específico y es necesario saber cómo y cuándo abordar el tema, el objetivo principal. 6. ¿Con qué elementos de apoyo voy a contar? Si voy a contar con unos elementos de apoyo de diapositivas en PowerPoint o pancartas, papelógrafos, etc. ¿En qué lugar? Y 8. ¿Qué debo evitar decir? Por ejemplo, si el discurso se realiza donde una escuela y hay niños, se debe evitar decir las groserías, malas palabras, etc. Continuando, el miedo oratorio. El miedo ha sido uno de los grandes enemigos del orador, ya que paraliza el cuerpo, hace sudar la mano o seca la garganta y demás cosas. Pero es necesario también recalcar que el miedo es algo natural y que siempre se va a sentir en los principiantes. El miedo no se va a perder, pero con la práctica el miedo va desapareciendo, uno va ganando un poco más de confianza, pararse delante del público, ya no sentir ese nerviosismo que a veces nos hace entorpecer. Y también existen algunos medicamentos, pero también no es recomendable. Eso dicen algunos grandes oradores, que ese miedo se debe perder de forma natural. Y continuando con el tema, consejos para tener éxito en la oratoria. La respiración diafragmática. La respiración es muy importante en un discurso o en cualquier otro aspecto cuando estés en público, ya que la respiración es necesario. No se puede respirar de manera natural, ya que necesitamos decir grandes frases que a veces no nos alcanza el aire, y es necesario tener esa respiración diafragmática porque el aire que tenemos en los pulmones no nos va a alcanzar. Y estar relajado es uno de los métodos. Igual, bajar los hombros, estar relajado, manejar la lengua bien. También existen algunos ejercicios de práctica para mejorar el habla y relajar la mandíbula, la resonancia nasal, y una vez dominando eso serás un gran orador. Y con esto terminaría mi parte. Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Mamani Quispe. Yo voy a explicar las partes del discurso. Bueno, según el discurso aristotélico, el discurso se divide en 3 básicas partes, que sería el principio, centro y fin.
El principio se subdivide en dos partes, que es el exordio y la proposición. Bueno, el exordio tiene como objetivo preparar el ánimo del público. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que conocer a qué público nos vamos a dirigir. Como por ejemplo pueden ser niños, adultos, a qué religión pertenecen, si estamos viniendo a informar algo así. Ese tipo de público tenemos que conocer para de esta forma poder hacer un buen exordio y levantar el ánimo para que nos pongan atención. Existe una regla general que, que dice así: el orador debe suponer que el auditorio que lo está escuchando está dispuesto en su contra. Esto ¿qué nos quiere decir? Que el orador tiene que pensar que el auditorio no lo quiere escuchar. Así de esta forma nosotros tendríamos que buscar una forma para llamar su atención y así poder dar un buen inicio en el discurso. Bueno, la proposición es un pantallazo general de lo que vamos a dar, o sea, las ideas principales, cómo vamos a desarrollar el tema, los temas que vamos a abordar, es como una introducción. Y bueno, existen dos situaciones al momento de ejecutar el exordio, que es con un público desfavorable. Bueno, con el público favorable no es tan difícil llamar su atención, ya que solo es necesario, bueno, llamar su atención con una buena presentación. Ellos saben a qué vienen, tú sabes a qué vas, es un poco sencillo, pero en las situaciones desfavorables es un poco más complicado, porque existen públicos con carácter indiferente, con carácter contradictorio y con carácter de odio. Con el de carácter indiferente tienes que hacer una introducción o un inicio. Tu inicio tiene que ser bien llamativo. Puedes empezar con una narración, con una fábula, con una experiencia, una forma diferente de iniciar. En cambio, con el contradictorio es un poco más complicado. Tendrías que ir al grano, solo de forma seria y clara. Y en el odioso ya es un poco más complicado. No tendrías que contradecir la razón de ellos. Tendrías que buscar la forma de enviar tu mensaje sin contradecirlos en sí. Bueno, la confirmación es lo que le sigue a la proposición y se recomienda utilizar el método homérico. Este método consiste en poner tus argumentos fuertes al inicio y tus argumentos más fuertes al final y argumentos medios a la mitad, ya que de esta manera vas a poder captar la atención del público con tus argumentos fuertes. En el medio ya no es tanto, pero para rematar y hacerte entender todo lo que tienes que decir, tus argumentos más fuertes, porque el inicio y el final es es la parte más importante del discurso, ya que eso nos va a representar y nos va a dar la imagen de ellos hacia nosotros. ¿Cómo podemos empezar un discurso? Bueno, lo primero que podemos hacer es, como ya lo mencioné, hacer una narración, contar una fábula. También podemos empezar con un ejemplo y también contextualizar a los oyentes. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tendríamos que ponerles como ejemplo, por ejemplo, la actividad que ellos realizan. Podríamos decir, el siguiente tema que vamos a abordar puede influir mucho en las pérdidas de nuestro negocio, que es la agricultura. ¿Por qué? Bueno, de esa forma. Y de esa forma ellos te van a poner mucho más atención. Y en el centro está la confirmación y refutación. En la confirmación se agrupan los argumentos que tienden a demostrar la proposición. Y la refutación son objeciones que pueden hacer que en nuestras proposiciones. Bueno, en el fin ya está el resumen y la peroración. Bueno, en el resumen están las conclusiones y todo, cómo vas a terminar. Concluyes tus argumentos que se dieron en la confirmación de forma breve. Pero la peroración es muy importante, ya que el objetivo es, una vez que termines todo tu discurso, una vez haber convencido al público, no es solo que te crean, que te crean, sino que
sino que te defiendan, que te apoyen. Ese sería el final en el discurso. Muchas gracias. Estructura de la presentación oral. Organización y estructura de la presentación oral. La planificación. La planificación o la ausencia de ella ejerce una importante influencia en el resultado final de la presentación y en el éxito o fracaso de la misma. Podemos imaginarnos la construcción de un edificio sin una serie de planos detallados. Antes de empezar a construir se necesita una gran información que debe ser recopilada y una serie de planos que guíen a las acciones que se llevarán a cabo. Lo mismo sucede con las presentaciones. Podemos identificar cuándo existe la ausencia de preparación y planificación. La respuesta es sí. Si el resultado se reflejará en la calidad. Es prácticamente imposible llevar a cabo ningún tipo de trabajo de forma eficaz, sin ninguna minúscula preparación. Y sin embargo, esto último es algo que con frecuencia se descuida en las presentaciones. Con el fin de simplificar el análisis del proceso al máximo, nos concentraremos en 7 preguntas básicas. La pregunta y la respuesta a cada una de las mismas nos proporcionará la base sobre la que debemos trabajar para llevar a cabo una eficaz planificación de la presentación de las 7 preguntas clave, que es cómo, qué, a quién, dónde, cuándo, por qué y para qué. Hablando de organización, hablaremos de organización y estructuración del discurso y objetivos. Para ser capaces de preparar una presentación eficaz, debemos desarrollar un objetivo claro. Dentro de una serie de posibilidades, el objetivo o los objetivos de nuestra presentación pueden estar dirigidos a informar o instruir, persuadir o vender, hacer recomendaciones y conseguir aprobación, suscitar interés, evaluar o declarar y clasificar, generar y explorar ideas, entender, dinamizar y mover la acción, por qué y para qué. Y gracias a esto podemos establecer el objetivo de la presentación, haciéndonos las siguientes preguntas en una primera etapa. ¿Qué quiero conseguir? Informar, reformar, cuáles son mis objetivos principales, los secundarios, qué reacción espero provocar a mi audiencia, cómo sabré si he conseguido mis objetivos, qué decisiones espero para la audiencia. Y en una segunda etapa, ¿son mis objetivos realistas? ¿Cómo mis objetivos medibles o cuantificables? ¿Por qué he incluido cada uno de estos 7 puntos? En una escala del 1 al 7, ¿cuál sería el grado de importancia de todo y cada uno de ellos? El título de una presentación oral. La formulación del título en una presentación oral tiene mucha importancia y no debe considerarse un asunto secundario o menor. Efectivamente, el título es el primer impacto que reciben los destinatarios. Por lo tanto, debe cumplir 2 funciones: ser atractivo y al mismo tiempo un reflejo del alma planteado. De lo contrario, es posible que los receptores decidan no asistir o no leer el texto. Pero ¿por qué el título no debe ser motivador? No es motivador. De alguna manera, la identificación del tema puede corresponder al título, siempre y cuando no sea excesivamente largo. En este sentido, son preferibles los títulos breves, precisos y claros que realmente orientan a los receptores y que no se conviertan en elementos que se puedan distorsionar en el fondo del mensaje. El párrafo. El párrafo es la división entre un texto, integrado por un conjunto de oraciones con sentido completo, que tratan de una misma idea o unidad de pensamiento. Un texto será eficiente si sus párrafos están bien construidos o elaborados, y si aportan los datos que necesita el destinatario, tales como fechas, nombres, direcciones, etc. Las ideas principales y secundarias. La idea principal en un párrafo es aquella que considera o resume el pensamiento más importante del párrafo. Es la idea que dependen todas las demás, o mejor dicho, la cual todos los demás se apoyan. Tiene la propiedad de producir unidad, coherencia, énfasis en cuanto a su ubicación. Lo frecuente es encontrar la idea principal al comienzo del párrafo. Sin embargo, también puede ir en una oración del medio o del final. En otros casos, no está explícita en una oración concreta, sino hay que deducirla de la lectura del párrafo.
Las ideas secundarias o complementarias son las ideas que justifican y argumentan. Apoya la idea principal, confirmando lo que en ella expone. Idea secundaria de contraste. Apoya la idea principal exponiendo una idea contraria a ella. Idea secundaria. La recepción. Apoya la idea principal reiterando de manera más simple y comprensible lo que ella expone. Idea secundaria. De ejemplificación. Apoya a la idea principal dando mejor ejemplo concreto y casos ocurridos. Criterios lógicos de orientación de ideas. Las ideas se organizan siguiendo las secuencias lógicas, que las ordena desde el planteamiento más genérico o universal al más específico o particular. Un tema contiene a otro. Temporal o cronológico. Las ideas se disponen siguiendo una secuencia a través del tiempo, es decir, un orden cronológico en el que se han desarrollado. Lo que ocurre primero va al principio y lo último al final. Las ideas se descadenan naturalmente siguiendo un proceso de acción y reacción, es decir, que causa un efecto. Esto significa que en su lugar de aparición en el texto obedece la... Buenas tardes, doctora. A mí me tocó explicar la parte de expresión corporal. Nuestro cuerpo es el recipiente de nuestra voz, por lo tanto debemos hacerlo coincidir. No podemos estar hablando de algo interesante que nuestra expresión facial denote aburrimiento, o no podemos hablar de algo triste y tener una amplia sonrisa en el rostro. Tampoco podemos expresar incomodidad, ya que es lo que transmitiremos a nuestro público. La mirada es una de las herramientas más fuertes que tenemos. Se usa principalmente para hacer un contacto especial con el público y, si es posible, involucrarlo con nuestra exposición. Los gestos y los movimientos son fundamentales. Debe haber una estrecha concordancia con aquello que decimos y nuestros movimientos corporales, ya que de esta manera facilitaremos la comprensión de nuestros auditores. El uso del espacio que estamos es muy importante. No siempre se estará detrás de un podio y en esas ocasiones es cuando el orador debe trasladarse dentro del espacio en que le está permitido. No es bueno siempre hacer el mismo recorrido, tal como no es bueno hablar siempre del mismo tono, ya que va contra nuestra exposición. Nunca hay que demostrarle al receptor que se está asustando, es decir, no hay que esconderse detrás de una mesa, una silla o quedarse en la esquina, ya que seguramente ellos se darán cuenta y el locutor perderá peso. La vestimenta que usamos también comunica, se debe coincidir con el contexto que se trata. Tratando de ser preocupados y auténticos, no siempre se debe estar estrictamente formal, solo cuando la ocasión amerite. Pero recuerda que las personas a veces no perdonan ciertas extravagancias y tienden a juzgar a los demás por su apariencia. Expresiones y correcciones idiomáticas. Problemas en la conjunción del verbo irregular. Verbo irregular son aquellas que alteran su raíz y terminación respecto a lo que son verbos regulares. Por ejemplo, en el verbo saber digo sé y no sabo. ¿Qué sería la forma regular? Como, temo, bebo. 3 formas básicas permiten obtener la conjugación completa de cualquier verbo. Presenta ando, pretérito anduve y futuro andaré. De ando, andé, de anduve. Anduviera, anduviese, anduviera. De andarés, andaría. Los verbos que se indican a continuación son algunos de los irregulares de uso más frecuentes. Acertar, acierto, acertaré, acerté. Acrecentar, apretar, acceder, cimentar, concertar, desmembrar, merendar, plegar, sosegar, trascender. Acordar, acuerdo, acordé, acordaré. Absolver, apostar,
constar, disolver, doler, dormir, engrosar, resollar, soldar, soler. Nacer, nazco, nací, naceré. Adolecer, apetecer, complacer, conducir, conocer, crecer, inducir, lucir y traslucir. Huir, huyo, huir, huiré. Atribuir, concluir, construir, destruir, diluir, disminuir, excluir, ambuir, obstruir. Y otros verbos que presentan dificultades son caber, quepo, cupe, cabré. No confundir con caer, caigo, caí y caeré. Coser, cuezo, cosí, coseré. No confundir con coser la ropa. Coso, cosí, coseré. Errar, hierro, erré y erraré. Correcciones de algunos errores de conjugación verbal. Alineó, forma correcta es alineó. Aprieta, lo correcto es aprieta. Dolerá es tiempo futuro de doler, es dolerá. Quiero, lo correcto es quiero. Valeria se dice valdria. Entre las palabras del diccionario de Real Academia Española aparecen como doble acentuación. En el habla culta formal de Chile se prefiere no, acné si no es acné, alveolo si no es alveolo, armoniaco si no amoníaco, ibero si no es ibero, maníaco si no maníaco, medula si no es médula, olimpiada si no es olimpiada, policiaco es policiaco. Así se conjuga. Amueblo, no amobló. Aprieto, no apretó. Abierto, no aventó. Demuestro, no denostó. Desafuero, no desaforó. Nieva, no neva. Así se construyen. Si usted, entonces usted. Duda de algo, duda de qué. Está dudoso de algo, está dudoso de qué. Se asegura de algo, se asegura de qué. Está seguro de algo, está seguro de qué. Se enteró de algo, enterar de qué. Se acuerda de algo, se acuerda de qué. Se olvida de algo, se olvida de qué. Se jacta de algo, se jacta de qué. Se precia de algo, se precia de qué. Presume algo, presume qué. Listados con plurales dudosos. Álbum, álbumes. Aleli, alelíes. Arcoíris, arcos, iris. Ballet, ballets. Bambú, bambúes. Bistec, bistés. Boxer, boxeres. Café, cafés. Canon, canones. Cine, cines. Clip, clips. Champú, champúes. Chofer, choferes. Dandí, dandíes. Esquí, esquíes. Fases, fest. Guaraní, guaraníes. Hindú, hindúes. Iraní, iraníes. Junior, juniors. Líder, líderes. Mamá, mamás. Mamut, mamuts. Maní, manís. Maniquí, maniquíes. Menú, menús. Sofá, sofás. Whisky, whiskies. Yogurt, yogurts. Zulúes. Construcción defectuosa. Incorrecto y correcto.
A costa mía es fácil ser izquierdista. A costa mía es fácil ser izquierdista. A expensar mías no es justo lo que haces. A mis expensas no es justo lo que haces. Ana María es médico. Ana María es médica. Andaron hasta que se cansaron. Anduvieron hasta que se cansaron. Antes que nada, agradezco la oportunidad. Ante todo, agradezco la oportunidad. Antes que nada, los saludos. Ante todo, los saludos. La noticia lo dejó muy apesadumbrado. La noticia lo dejó muy apesadumbrado. Siempre se caracterizó por ser un asolapado. Siempre se caracterizó por ser un solapado. Asuntos a resolver hay muchos. Asuntos para resolver hay muchos. Juan Carlos, para variar, avisó que no vendría. Juan Carlos, para variar, avisó que no vendría. Bajo este punto de vista, desde este punto de vista, bajo este respecto, a este respecto, bajo la aprobación, con la aprobación. La beterraga es muy rica con cebolla. La beterraga es muy rica con cebolla. Les advertí que los invitados no caberían allí. Les advertí que los invitados no cabrían allí. El actual científico que nos agobia hace unos perder la fe. El actual científico que nos agobia hace a uno perder la fe. Cohete a retropropulsión. Cohete de retropropulsión. Cómete un huevo a la copa. Cómete un huevo a la copa. Con o sin dinero llegaré al Mundial de Rusia para alentar a la Roja. Con dinero o sin él llegaré al Mundial de Rusia para alentar a la Roja. Conclusión final. Conclusión. Su historia conductual lo perjudica. Su comportamiento lo perjudica. Conozco a la Serena y sé de sus maravillas. Conozco la Serena y sé de sus maravillas. El detenido tenía su cortaplumas con sangre. El detenido tenía su cortaplumas con sangre. De acuerdo a tu deseo, así se hará. De acuerdo con tus deseos, así se hará. De acuerdo con. De conformidad a lo tratado, en conformidad con lo tratado. Deducir que era una danza. Deduje que era una danza. Denme esos libros. Denme esos libros. Desde ya cuentas conmigo. Desde ahora cuentas conmigo. Después que nosotros moramos. Morís, mi gato, sufre una diabetes maldita. Morís, mi gato, sufre una diabetes maldita. Dicen vendrán esta tarde. Dicen que vendrán esta tarde. El asunto es cuestión. El asunto de qué se trata. El asunto en cuestión. El asunto de qué se trata. Ella siempre recurre con él. Ella siempre recurre a él. Enfrente se puede transitar. Del frente se puede transitar. Enfrente de, frente a. En relación a lo tratado, cerraré el contrato. En relación con lo tratado, cerraré el contrato. En relación a, relación con y con la a. En tal caso no iré a jugar. En este caso no iré a jugar. Estoy seguro que así es. Estoy seguro de que es así. Eczema. Eczema.
Fábrica de ropa hecha, fábrica de ropa. Todavía existen locales que sacan fotos a color. Todavía existen locales que sacan foto en color. Fumar mucho provoca una garraspera. Fumar mucho provoca una carraspera. Había muchas coincidencias en la planificación. Había muchas coincidencias en la planificación. El puma hembra. Los otros días me caía mucho. El otro día me caí mucho. Proveer. Te echamos en falta, te echamos de menos. Traumatizar. Túnel subterráneo, túnel. Vuelvo a reiterar que no habrá concesiones a nadie. Reitero que no habrá concesiones a nadie. Eso sería todo, gracias.